Hola, ¿qué tal? Estamos a todos bienvenidos al canal del Peso de la Verdad, versión TikTok. El día de hoy vamos a refutar a este indocto que está aquí arriba, llamado Elías Chávez. Escuchemos las burradas que él dice. Sí me preocupa este comentario que tú has colgado y que es de una violencia impresionante. Ya desde el tiempo de Calvino, el dictador de Ginebra, quien propició la muerte de Servet. Primera burrada. Llama a Calvino el dictador de Ginebra cuando Calvino jamás gobernó Ginebra. Y además, Calvino estaba sometido a un consistorio y también a un concilio, tanto por el lado civil como por el lado no civil, es decir, el lado religioso. Y además, señor Elías, para su argumentación tan pobre, basta leer cualquier biografía de Calvino nada más, y uno se da cuenta que Calvino fue expulsado de la ciudad en un inicio. Por lo tanto, bien difícil que un dictador sea expulsado de su propia ciudad, al menos sospechoso, ¿no le parece a mi teleaudiencia? ¿Cómo un dictador va a ser expulsado por su propia ciudad si él es dictador? Por lo tanto, no ha lugar el argumento, la burrada de argumento que acaba de decir. Y aparte, dice que propició la muerte de Miguel Servet. No, señor. Miguel Servet fue muerto por la decisión del Concilio de Ginebra después de enviar cartas a todos los cantones de Suiza, Schaffhausen, Lausana, Zurich y otros cantones más. Y todos dijeron que Miguel debía ser muerto según el código justiniano, que es decir, muerte porque en la hoguera. Por lo tanto, no fue Calvino quien dictaminó la muerte de Servet. Y además, para que usted entienda bien, Calvino, sabiendo que era una muerte bastante horrenda, le pidió al concilio, le pidió al consistorio, que Servet muriera decapitado en vez de quemado vivo. Y el consistorio no le hizo caso al supuesto dictador de Ginebra. Así que por lo tanto, no ha lugar su burrada. Sigamos escuchando. Ya se venía cuestionando en ese tiempo esta decisión. Voy a leerte algo que escribió Sebastián Castello en ese tiempo ya en relación a esto. Mira, dice, matar a un hombre no es defender una doctrina, es matar a un hombre. Cuando los ginebrinos ejecutaron a Servet, no defendieron una doctrina, mataron a un ser humano. No se hace profesión de fe quemando a un hombre, sino haciéndose quemar por ella. Y esto me trae a colación un historial que tiene la fe reformada en general. No digo que todos los reformados sean iguales, pero lamentablemente dentro del mundo reformado se ha dado mucho esto, de cuestionar a sus hermanos y de tratarlos de herejes. Ya. Es decir, para el señor Elías, para el ignorante de Elías Chávez, hay que tratar a Sebastián Castelló como un hermano. Vamos a enseñarle gratis al señor Elías Chávez sin costarle ningún costo, sin cobrarle nada, gratis. Enseñarle que cuando uno lee la biografía de Sebastián Castelló, era efectivamente un hereje. Tan hereje que él negaba el libro de Esther como inspirado por Dios. Negaba el libro de Esther como inspirado por Dios y decía que como, entre otras cosas, dudaba de su canonicidad. Y además negaba otras doctrinas cristianas, como entre ellas la doctrina de la predestinación. Y no solamente eso, sino que se negaba a retractarse frente a los argumentos. Y por sobre todo, también se negó a enfrentarse a un debate con Juan Calvino. Por lo tanto, era simplemente un indocto más. Y usted está defendiendo a una persona que niega un libro inspirado por Dios. ¿A quién está defendiendo, señor Elías Chávez, realmente? ¿Sabe usted quién fue Sebastián Castelló? Otro dato más para el señor Elías. Sebastián Castelló fue expulsado de Ginebra y empezó a escribir libros contra Calvino 10 años después. Así que felicidades por el hereje que está defendiendo. De tratar de imponer esta visión y muchas veces por la fuerza. Recordemos lo que sucedió después del sínodo de Dort, donde pastores y maestros fueron sacados de sus escuelas, de sus iglesias, por pensar diferente. Estamos hablando de que eran sus hermanos, Falso. En la Academia de Ginebra, las personas que enseñaban allí, así también como en el sínodo de Dort, a los pastores, a los maestros, se les instaba a enseñar bajo sus distintas confesiones de fe reformada. Por lo tanto, el profesor que enseñaba firmaba un documento que aceptaba, por ejemplo, la confesión belga. Si ese maestro enseñaba otra cosa, no solamente estaba faltando a su palabra,
sino que estaba rebelándose contra la Sagrada Escritura, contra el concilio, contra el gobierno, contra el Estado, contra la Iglesia, y por lo tanto, contra Dios en el fondo. Es decir, si yo firmo un documento para enseñar una doctrina cristiana y después no respeto eso, por lo tanto, corresponde la expulsión, como en cualquier lugar por lo demás. Así que, por lo tanto, ignorancia total de manera histórica que está planteando el señor Elías Chávez. Sigamos escuchando. Pero los calvinistas determinaron de que no eran parte del cuerpo de Cristo, por lo tanto debían ser excluidos. Ya, sentimentalismo barato. Obviamente que no eran parte del cuerpo de Cristo. ¿Sabe por qué, señor Elías Chávez? Porque los arminianos en el Sínodo de Dort querían volver a traernos a Roma, al catolicismo romano. Ellos defendían que la salvación dependía finalmente del libre albedrío humano. Por lo tanto, el Sínodo de Dort reacciona nada más refutando los puntos de los remonstrantes, que son los arminianos, la remonstrancia. Así que no ha lugar su burrada de argumento, totalmente indocto en materia histórica. Algo que se ha repetido a través de la historia. Seguimos ahora, lamentablemente, leyendo los mismos argumentos muy tristes, y quienes afirman defender las doctrinas de la gracia realmente están defendiendo una doctrina de la desgracia. Si esta doctrina produce eso en un creyente, creo que tiene que ser reevaluada. Estimado don Josué, te invito a darle una vuelta y no justificar lo que es injustificable. Ya en tiempos de Calvino se perseguía y posteriormente se persiguieron. Estimado Josué, no le hagas caso a indoctos ignorantes de la Biblia como este señor que ni siquiera conoce la historia, que defiende herejes como Sebastián Castelló. Y aparte, totalmente indocto respecto a las doctrinas de la gracia cuando mezcla sentimentalismo con efectivamente con un tema doctrinal. A los anabaptistas, los cuales eran totalmente pacíficos, y varios de ellos fueron muertos por pensar diferente. No fueron muertos por pensar diferente, fueron muertos por el código justiniano. ¿Sabe que hay una cosa, señor Elías? La pena de muerte fue idea de Dios. Si no me cree, lea Génesis capítulo 9, verso 6. O si no, vea cómo el Señor Jesucristo, estando en la cruz, no defiende ni dice que el que estaba crucificado al lado de él no debía ser crucificado, porque efectivamente era lo que merecía. Además, señor Elías, ignorante de la pena de muerte, lo cual es idea de Dios, plantea una ignorancia doctrinal con respecto al Sínodo de Dort y respecto a los anabaptistas. ¿Usted sabía, don Elías, que había anabaptistas que eran antitrinitarios? ¿Sabían había anabaptistas que negaban la deidad de Cristo? ¿Qué realmente está defendiendo, señor Elías Chávez? Por ejemplo, no estar de acuerdo con el paibautismo. Fueron muertos por no pensar en el paibautismo. Entonces, tenemos que calmar un poco las revoluciones sobre esto y no justificar, vuelvo a insistir, lo injustificable. Así que, ánimo, amigo, es posible. Muy bien, eso es todo por hoy. Entonces, lamentablemente, estos indoctos están en redes sociales, así que aquí, en el canal de Peso de la Verdad, nosotros le argumentamos con la verdad. Infórmese más, señor Elías Chávez, sobre quién fue Juan Calvino, quiénes fueron los anabaptistas y quién fue Sebastián Castelló, porque desparrama ignorancia brutal. Así que fue refutado aquí en el canal del Peso de la Verdad.